Hola y bienvenidos a nuestro capítulo sobre los 100 años de la separación de la Iglesia y el Estado de Chile, 1925-2025. Este es el libro que vamos a tratar hoy día. Este libro es de una persona muy especial que está aquí al lado de nosotros. Primera vez en el programa, se llama Benjamín Escobedo. Benjamín es licenciado en Historia por la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano y licenciado en Teología por el Seminario Teológico Bautista, miembro de la Sociedad de la Historia de la Iglesia de Chile y columnista regular en el diario El Desconcierto. El profesor Escobedo ha sido académico invitado en México e investigador asociado para Monte Alto Editorial en Colombia y ha publicado trabajos fuera y dentro de nuestro país. Sus líneas de investigación comprenden historia religiosa de Chile y religión y política. No sé qué otro invitado ha tenido un currículum tan ad hoc para hablar sobre la historia de la iglesia, así que de las iglesias en Chile. Así que Benjamín, muy bienvenido a nuestro programa, gracias por venir. Gracias a ti, Tomás, por la invitación cursada y feliz de estar acá con esa tremenda presentación que se nos hace. Excelente. Vamos al análisis de este tema que es gigante. Sí. Nosotros en nuestros invitados anteriores llegamos como hasta la década de 1920, con el profesor Fermandoa hablamos de la parte política de Don Joaquín. Época, con don Joaquín Fermandoa, que estuvo aquí. Gran valor, le mandamos un saludo a ver si está viendo el programa. Pero llegamos hasta ahí y no hemos tratado en profundidad el tema de la separación Iglesia-Estado en la parte de Alessandri, que eso fue un gran hito y esto es lo que conmemora este libro. Pero el tema con la Iglesia siempre tiene que ver con la libertad. Estábamos conversando antes que por ahí se meten los masones, el tema de la independencia, todo el siglo XIX. Lo hablamos algo con el profesor Gonzalo Lario, que entiendo que también lo conoce, de la Universidad de San Sebastián. Muy amigo Gonzalo. Entonces, hagamos un repaso histórico primero para entender cómo se llega a la separación Iglesia-Estado, cómo fue la relación del Estado con la Iglesia en el siglo XIX. Seguimos hablando de la Iglesia y ahora son las iglesias, porque ahora son muchas iglesias. Entonces, partamos un poco con la Constitución del 33, que es el punto de partida un poco de este análisis más constitucional del tema de la Iglesia-Estado. Así que cuéntanos un poco cómo llegamos a la separación de la Iglesia-Estado. Bueno, primero, mientras te escuchaba, me parece interesantísima, significativa tu pregunta para iniciar nuestra plática. Juan Luis Osa publicó hace algún tiempo el texto de Chile Constitucional por el Fondo de Cultura Económica, donde señala de que al parecer cuando llegamos a la Constitución del 33 ya hay esfuerzos previos o ensayos constitucionales, que lo conocemos en la academia, ¿no? Esa idea de cómo nos organizamos, porque tenemos un problema, que el problema lo vamos a descubrir después, problema entre comillas, más yo diría una traba, una tensión, cómo agradamos a todos los que están llegando a nuestro país, y es el hecho de la amarre entre iglesia y Estado. Entonces, para eso me parece muy, muy bueno que tú comentes y decir, ¿qué pasa con la Constitución del 33? Puntualmente estamos hablando del artículo 5, ¿no? Artículo 5 de la Constitución de 1833, que establece que la religión oficial del Estado es la católica, apostólica, romana, y con exclusión del ejercicio público de cualquier otra. Entonces, ahí vamos a entrar con una discusión de entrada, ¿qué entendemos por espacio público y qué entendemos por espacio privado? Será una discusión interesante. En ese sentido, me parece que es un poco más agudo y necesario comentar, Tomás, la idea de que cómo hace de que hayan distintos credos. O sea, no era una iglesia católica exclusiva, única, eso lo dice la Constitución, ya, pero en el espacio público parece que hay otro grupo, ¿no? Lo quería don Valentín Valdivieso en el siglo XIX, hay minorías religiosas, hay disidentes, hay hermanos separados, así diría. Y eso se provoca, hay un texto interesante publicado por Ediciones Universidad Católica Valparaíso, del profesor Baldomero Estrada, que se llama Alemania en Valparaíso. Y él dice, mira, al parecer hay varias minorías religiosas, ni siquiera una. Llámese luteranos en el sur de Chile, iglesia anglicana, presbiterianos, bautistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto se inicia antes de la Constitución del 33. Por eso me permito comentarlo. Y es primeramente gracias al esfuerzo y la decisión que hace Bernardo Higgins. Bernardo Higgins, que ha sido en un momento muy vituperiado, ¿no? Sí. Como que todo lo que sea patriota hay que desecharlo, los emblemas patrios, esta idea republicana hay que soltarla. Pero él tiene un esfuerzo muy interesante. Y O'Higgins señala y dice, bueno, vamos a traer un método de escuela nuevo a cada educación, que es el famoso método de escuela lancasteriana. Y es así como llega uno de los primeros protestantes a nuestro país, llamado James Thompson.
o conocido como Diego Thompson. Diego Thompson, que era representante de la Sociedad Bíblica Norteamericana, doctor, una persona con grado de doctorado muy ilustrado, pero protestante. Entonces ya se empieza a generar en el imaginario colectivo que los protestantes, estas minorías religiosas, no son meramente personas como muy de proselitismo, como es hoy en día, sino que eran ilustrados. Ahí hay una crítica, que seguramente después lo podemos abordar, pero una crítica de entrada. ¿Es igual el mundo protestante o esas minorías religiosas del siglo XIX republicana al mundo evangélico protestante que existe hoy en día? Parece que bastante difiere. Ahí encontramos después una segunda línea que es con Allen Gardiner, uno de los segundos representantes por la Iglesia Anglicana, y así podemos avanzar. Entonces, cuando llegamos a la Constitución del 33, ya hay esfuerzos protestantes disidentes que dicen, oye, en realidad no somos los únicos que habitamos este país. Y en ese contexto se dice, bueno, hay que regularizar, y más allá que haya minoría, pero siguen siendo minorías. Y la Constitución de nuestro país debe ser católica, apostólica y romana. De ahí hacia adelante avanzamos a la ley interpretativa del 65, 1865, donde tenemos dos grandes bloques que se van a repetir a lo largo de todo el siglo XIX y tienen que ver con la idea de conservadores y liberales. Pero en medio de esos dos grupos también encontramos radicales, encontramos intereses desde la masonería, intereses filantrópicos, el liberalismo, el mundo protestante. Entonces, hay varios círculos que están de una manera u otra en el perímetro de conservadores y liberales. Vamos a ver qué van a hacer la prensa. Eso es sumamente importante. Hace poco publicó Alfredo Sepúlveda la historia del periodismo en Chile, que se publicó Sudamericana. Interesante texto que da cuenta y dice, bueno, el papel en el siglo XIX en torno a la idea de iglesia y Estado, desde la Constitución del 33, también tiene algo que influir la prensa. No por algo, no menor, la Iglesia Católica, en respuesta a esto, crea la famosa Revista Católica, que luego que termina en el 1874, va a aparecer lo que conocemos como el estandarte católico, en esa disputa por las leyes laicas, ¿no? Pero en 1865, la Iglesia Católica, en conjunto con la idea del Parlamento, el Congreso de la República, dice, bueno, en realidad ya parece que los que empezaron con Thompson, como te decía, esta minoría religiosa, han avanzado mucho. Bueno, ¿eso a qué se debe? Se debe a un personaje que se llama David Trumbull. David Trumbull debe ser por excelencia como el personaje más representativo, y así lo reconoce la historiografía católica, como el personaje más representativo del mundo protestante, porque es un personaje que viene como diputado en la logia de Massachusetts, de Estados Unidos, como representante de la Sociedad Bíblica Norteamericana, crea una logia masónica en Chile, hasta el día de hoy, que está presente en Valparaíso, que es la logia Bethesda, logia en la cual también pertenece Domingo Santa María, Bles Gana, Amunátegui. Uy, y uno va mirando y dice, bueno, parece que a todos le interesa la libertad religiosa. O sea, Trumbull tiene amigos en el Parlamento que le interesa la libertad religiosa. Entonces, la ley interpretativa tiene un poco ese en realidad vamos a seguir siendo católicos, pero hay dos cosas que no podemos dejar más pasar. Una, la ley interpretativa promueve la educación de hijos no católicos, en este caso de protestantes, en su propio credo. Por ende, se empiezan a construir escuelas famosas que hasta el día de hoy existen, por ejemplo, la escuela Peter Mackay. En Viña del Mar, el colegio David Trumbull, que originalmente se llamó Escuela Popular. Y lo segundo es la práctica del culto, pero dicen lo privado. Lo que Sol Serrano, en un famoso artículo que tiene sobre lo público, ¿no? Publicado por el Centro de Estudios Públicos, en el CEP, dice, bueno, nos vamos a estar con un cuestionamiento, ¿qué es lo que entendemos por público y por privado? Y así llegamos a la última parte en términos muy sintéticos, ¿no? Llegamos a la última parte que tiene que ver con la discusión de las leyes laicas. Entre 1881 y 1884, bajo Domingo Santa María, un viejo amigo de Trumbull, un viejo amigo masón, un viejo amigo liberal, que uno mira y uno dice, uy, entonces parece ser que en esta disputa de iglesia-estado al mundo liberal político, al mundo protestante o evangélico protestante, al mundo radical y al mundo masónico, le interesa que la iglesia parece que pierda ese patronato, ¿no? Esa idea de poder. Y bueno, para nadie es un misterio que ahí concluimos con la famosa promulgación de las leyes laicas, que entendemos como cementerio para no católicos, matrimonio civil y registro civil propiamente tal. Vamos a profundizar. Hiciste un recorrido por el siglo XIX bastante rápido, pero interesante la figura de O'Higgins. ¿Él fue el que decretó la libertad religiosa en Chile? Me parece que fue uno de los que más promulga aquello, ¿no? Más que promulgar, yo creo que lo impulsa bastante. Y venía de Inglaterra, en todo caso. Eso te iba a decir, cuando uno mira, ejemplo, la figura de Joel Poinsett, cuando uno ve a Carrera, cuando ve a O'Higgins, hay un texto que publicó, se llama Biblia Patrimonio, del doctor David Muñoz Condel, donde declara con fuentes primarias que muchos de estos, que nosotros llamamos próceres, muchos de ellos habían sido educados en el extranjero.
extranjeros en instituciones protestantes. Entonces, no era extraño que cuando llegaran acá, en esa idea de liberalismo político, la dimensión económica, social, también le interesaba el tema de la libertad religiosa, es decir, como, oye, parece que hay que darle espacio, ¿no? Entonces, me parece que el trabajo de O'Higgins, yendo a tu pregunta, es sumamente significativo, sumamente relevante. Tú nombraste Viña y Valparaíso y todos tenemos en la cabeza esta imagen del Valparaíso protestante del siglo XIX, que tiene harto que ver con la industria, con este florecimiento del comercio. ¿Qué otras ideas vienen con esta libertad religiosa y que se ven construidas en el Valparaíso del siglo XIX? ¿Y por qué Valparaíso es tan especial en tema de iglesias protestantes? Sí, una pregunta hermosa, te la agradezco, porque Valparaíso tiene como esa trilogía respecto del aporte que realiza. Primero, era el puerto más importante, y no solamente de Chile, de la región en aquella época. Entonces, es algo no menor. Eso de entrada, desde el punto de vista económico, mercantil, de industria. La cantidad de migrantes que son asentados en Valparaíso. O sea, no solamente los que conviven acá en la región, sino también que se reciben de afuera. Franceses, alemanes, ingleses, norteamericanos, ¿no? Este trumbo que yo señalaba que llega en 1845, que llega a través de barco, tú te puedes dar cuenta de que hay una gran presencia migrante extranjera en Valparaíso. Entonces, hay un polo económico, parece que atractivo, ¿no? Interesante. Lo que resulta irónico es que en esa clave religiosa que tú me preguntas, gran parte de los que se dedican al tema textil, manufactura, industria, son protestantes migrantes con capital, que vienen donde buscar nuevos polos económicos. Entonces, ahí hay un foco que uno dice, bueno, Valparaíso era atractivo por eso. Sí. ¿Por qué lo que podemos obtener de eso? Y los protestantes extranjeros vieron eso. Lo segundo tiene que ver con una idea de que también en Valparaíso se propagó literalmente otra expresión religiosa que no fuera la catolicidad romana y grandes referentes que dan inicio a tradiciones que hasta el día de hoy existen. Por ejemplo, en Valparaíso se va a originar la iglesia reformada presbiteriana, que hasta el día de hoy existe. Se va a originar también la iglesia metodista episcopal, que venía de Estados Unidos. En el caso de la reformada tenemos a Trumbull, como decía. El caso de la metodista episcopal viene con un personaje llamado William Taylor, ¿no? Que hasta el día de hoy existen colegios en Iquique, el sur de Chile, en Santiago, de tradición metodista episcopal. Y lo tercero, alguien no menor, Canut de Bon. Alguien que venía de tradición católica. ¿Cómo ese cambio, no? ¿Qué es lo que pasa? La de tradición bautista. Entonces, cuando tú ves eso, tú dices, bueno, me parece que Valparaíso es una cuna, no solamente de aspecto económico, sino también de aspecto religioso por la propagación que hay de eso. Y lo tercero, Tomás, me parece interesante, que es el evento que reconoce una tradición en nuestro país, que es la iglesia pentecostal, de tradición pentecostal, que es el famoso avivamiento, ¿ya? A inicios del siglo XX, que hace que la iglesia pentecostal hasta el día de hoy sea una de las iglesias más relevantes del punto de vista protestante, ¿no? O sea, cuando tú miras la encuesta Bicentenario, año 2025 que se dio, tenemos casi un 20%, 18-19% del mundo protestante. Entonces, ya parece que hubo un bastante auge. Entonces, Valparaíso contribuye de manera significativa desde el mundo protestante a lo económico, a lo mercantil y a lo religioso. ¿Se persiguió alguna vez a estas iglesias disidentes? Sí, en algún momento se persiguió. O sea, ¿en qué influía, en el fondo lo que quería preguntar es, ¿en qué influía que el Estado siguiera siendo católico apostólico romano a estas disidencias religiosas? ¿En qué se imponía la religión católica? ¿Por qué tenemos que separarla después del Estado? Mira, qué interesante pregunta, porque si lo colocamos en términos estrictamente literales de perseguir, podríamos pensar que es como la cenicienta que sufre la iglesia protestante, que me parece, déjame decirlo, que en más de algún momento la iglesia protestante, yo lo he visto en algún TEDEU, en algún espacio público, se muestra como la cenicienta, la opresora, la que ha sido sufrida, y la iglesia católica romana es como la mala, ¿no? La oprimida. Claro, no, y eso no es así. No, lo que hubo una persecución, pero muy intelectual. Yo te señalaba la revista católica, el estandarte católico en el 19, dos grandes órganos oficiales comunicacionales de la iglesia, y el debate era de ideas. No era una persecución como la gente podría entender como los pobres evangélicos. No es el caso. Ahora, se fueron extendiendo libremente. Exactamente. Ahora, ¿qué es lo que radica en decir, bueno, qué es lo que persigue, ¿no? ¿Por qué se da esta disputa, esta lucha que tú me preguntas? Y tiene que ver porque, claro, si el Estado es bajo la Constitución del 33 y el artículo 5, católico apostólico romano, con exclusión del ejercicio público de toda la religión, pasamos al 65, donde solamente lo que se regula es la educación, porque hay tantos migrantes asentados en Valparaíso que se dice, bueno, en realidad ellos tienen que tener acceso a su propia educación. Y segundo, practicar el culto, pero en lo privado. Pero sigue siendo el Estado
católico, apostólico y romano. Avanzamos a las leyes laicas, y las leyes laicas es el primer ejercicio de libertad religiosa, diríamos a rajatabla, ¿no? O sea, el primer ejercicio de libertad religiosa, pasamos de tolerancia. Sol Serrano tiene un libro interesante, que fue premio nacional, como sabemos, el famoso texto, ya un clásico, ¿qué hacer con Dios en la República? Por el Fondo de Cultura Económica. Y Sol Serrano señala y dice, bueno, en realidad parece que pasamos de tolerancia a una libertad religiosa con las leyes laicas, y esa es la gran disputa, Tomás. La gran disputa es que los protestantes, esta minoría religiosa, dicen, solamente somos tolerados, pero no somos validados constitucionalmente. ¿Cómo podemos ser validados constitucionalmente? Si yo soy padre, tengo un hijo en el territorio chileno, no hay acta de nacimiento, porque no hay un registro civil, un aparato estatal. Si yo me quiero casar, eso sigue estando subordinado a la Iglesia Católica. Entonces, si tú te fijas... ¿Qué hacía esa gente? ¿No se casaba? Esa gente se casaba, pero en algunos casos era validado por el párroco, en este caso la Iglesia Católica, como la autoridad eclesiástica, ¿no? Y en otros casos se optaba por lo que diríamos en términos modernos como la convivencia. Pero nunca la lucha es dogmática. Mira qué interesante eso. Es una repercusión para el presente. Nunca la lucha es dogmática. La lucha tiene que ver con aspectos políticos, constitucionales. Conocimiento. Exactamente. Entonces, hoy en día parece que ese debate también difiere bastante de aquel entonces. Muy republicano, ya de paso, ¿no? Esta idea de cómo debatir ideas en el 19. Entre laicidad y secularismo. ¿Nos puede explicar un poco? No, por supuesto. Eso es muy interesante para todos los auditores que nos escuchan, porque me parece que versa sobre la base de algo que no tiene que ver con eliminar la dimensión religiosa, que es lo que pretende la secularización, anular la mayor cantidad posible de expresión religiosa, o del fenómeno religioso, diría un sociólogo, sino más bien es hacer que el Estado sea laico, laicidad, o sea, que pueda haber expresión religiosa que circule libremente sin una religión oficial del Estado, ¿no? Lo que el gran teórico Robert Audi, norteamericano, principia sobre sus principios de laicidad. Entonces, tú miras y tú dices, bueno, el papel de la masonería nunca fue secularizar, nunca fue anular la dimensión religiosa. De hecho, tú puedes ser masón y tener una expresión religiosa, sí. ¿no? Entonces, eso es muy interesante. Esa idea de libertad, igualdad, fraternidad, versa sobre la base de una laicidad que se va a provocar. Entonces la masonería está a favor de aquello porque le interesa que no que se anule el Estado, que sea un Estado secular, sino más bien que se dé espacio y reconocimiento a minorías religiosas que eran muy ilustradas. O sea, Taylor, de la Iglesia Metodista, doctor. Trumbull, doctor. Tú mira Canut de Bon, etcétera, etcétera. Thompson. Entonces, él dice, en realidad, mira, no necesitamos que el Estado sea secular, sino más bien que el Estado sea laico. En esa misma perspectiva, la masonería tiene grande aporte porque también hay un capital filantrópico. Y si se estaba viviendo en la práctica esta libertad religiosa y Valparaíso fue lo que fue en el siglo XIX, ¿por qué está la necesidad de separar la Iglesia del Estado si en el fondo ya estaba separada o había que cambiar el puro título de la Constitución? Y ahora nos metemos de lleno en 1925. Sí, eso es un traspaso interesante porque si tuviéramos que resumir en segundos, diríamos que el siglo XIX en materia política religiosa se divide entre la Constitución del 33, religión oficial, tolerancia con la ley del 65 y las leyes laicas. Ese sería como el gran paraguas. ¿Por qué es necesario avanzar a la Constitución del 25? Es la gran pregunta. Si más o menos el debate está saldado. ¿Por qué necesitamos avanzar? Y es porque la presión de la masonería, la presión de grupos radicales políticos y la presión de ya un protestantismo asentado de casi 100 años, dice, bueno, en realidad parece que ya no son dos gatos, son muchos gatos. Y hay intereses creados, porque a la masonería le interesa que estos grupos emerjan. Al Partido Radical le interesa también en el Congreso que se validen ciertas cosas. Entonces, afines. Y en ese sentido, uno de los que se hace cargo de aquello, no el único, por cierto, fue el presidente Alexandre, ¿no? Estoy hablando puntualmente de la época que nos convoca, la década del 20. Con Pedro Aguirre Cerda en el gabinete. Y tú miras y tú dices, mira, parecía ser, que dicho sea de paso, hay un diario famoso, vamos a dar aquí un dato para nuestros auditores, un dato famoso que es El Heraldo Cristiano. El Heraldo, una prensa del siglo XX, desde el 19 al 20, protestante, donde Alexandre era suscriptor. Ah, mira qué guiño más interesante. Nos sacamos un dato interesante. Alexandre era suscriptor, entonces parece ser que siempre le interesó que hubiera libertad religiosa y como que lo que vio para atrás el 19 le parecía que no era suficiente. Entonces cuando tú ves eso, tú dices, no es de extrañarse que le interesara que el Estado fuera laico. Eso en primera instancia. Lo segundo, que también se hace necesario en clave de esa época política, porque se dan cuenta de que todo lo que hay es un acuerdo legislativo que está plasmado en leyes, pero que el Estado
sigue siendo católico, apostólico, romano. Entonces eso también impide en una libertad que tenga que ver con un proceso de apertura propiamente tal a la sociedad civil, pero eso va a traer, a mi juicio, yo creo, grandes tragedias, porque el hacer que el Estado laico también vamos a tener grandes problemas que seguro los vamos a conversar.